Pues bienvenido un año más al Salón Mi Empresa. Esto ya es la 8ª edición. Siempre os he dicho que primero es mejor pedir perdón que permiso, con lo cual os voy a pedir perdón para hoy, porque al final pues se nos ha desbordado un poco el Salón Mi Empresa este año. Ayer se apuntaron casi 3.000 personas, entonces vamos a tener un poco problemas de aforos según salas y sobre todo para la parte mentoring. Vamos a intentar daros la mejor solución para esto, pero por favor un poco de indulgencia porque esa sala es nueva este año, vienen muchos mentores, pero es que sois tontos que queréis estar con ellos, que va a ser un poco complicado ver cómo lo arreglemos hoy. Vais a tener 2 días otra vez de muchas conferencias, tenemos 300 ponentes repartidos en esas 10 salas. Queremos agradecer su presencia porque al final pues, son ellos que realmente hacen el Salón Mi Empresa. Esta edición otra vez cuenta con el patrocinio de Bankia, de Correos y del Ayuntamiento de Madrid. Y también pues, tenemos unos 80 expositores que nos apoyan para justamente ofreceros los mejores servicios y productos adaptados para ayudaros a crecer en vuestros negocios. Nosotros nacimos hace 8 años en plena crisis. En la época pues, lo que pretendíamos con este salón era ayudar un poco a la gente que va a emprender más bien por necesidad que por vocación, y poco a poco pues hemos evolucionado diciendo que al final está muy bien preocuparse por la gente que empieza, pero también hay muchas compañías que después les cuesta mucho pasar los primeros 3-5 años de vida. Entonces, hoy en día tenéis contenidos para todos los gustos, esperamos que lo aprovechéis y simplemente pues daros las gracias por estar aquí un año más con nosotros y voy a dar la palabra al que realmente va a inaugurar este salón este año. Otra vez hemos querido correr un empresario de verdad que al final pues para nosotros es lo que mejor representa nuestra filosofía. Este año hemos elegido a Juan de Antonio, que es el fundador de Cabify. Lo hemos elegido porque justamente es una compañía joven, nació hace poco, es una compañía que ha logrado levantar más de 150 millones de euros en poco tiempo, está compitiendo en un sector muy complicado, concretamente ya nos va a comentar un poco quiénes son sus competidores y cómo lo ha hecho. Probablemente va a ser uno de los primeros unicornios de este país y al final pues creo que representa realmente lo que queremos hacer nosotros aquí. Queremos ayudaros a crear compañías, a que perduren en el tiempo y que cada vez más vayan creciendo. Pues eso, muchísimas gracias y luego a Juan de Antonio pues inaugurar este salón. Gracias, Sebastián. Bueno, gracias por la presentación, un placer estar aquí con todos vosotros. Me he traído aquí unas pocas notas porque me pidió Sebastián que inaugurara el evento y la verdad es que tengo poca experiencia en estas cosas. Intento centrarme en llevar la empresa, que como sabéis es lo verdaderamente importante, pero bueno, era una muy buena oportunidad para compartir algunas de las lecciones que hemos aprendido durante estos ya 6 años. Así que encantado de aprovecharla y espero que algo de esto os sirva a alguno de vosotros. Antes de meternos en materia, quería hacer un disclaimer. El título de la charla es, una vez que sabes caminar, pues correr es fácil, ¿no? Entonces os voy a hablar de lo que nos ha funcionado a nosotros, pero no necesariamente esto va a funcionar a todo el mundo. El mensaje y el disclaimer es que cada uno camina como quiere y os voy a dar un par de historias de cómo hemos caminado nosotros y cómo hemos conseguido avanzar, ¿no? Entonces, bueno, me voy a remontar a cuando lanzamos la aplicación, septiembre de 2011. Empezamos a trabajar en ella allá por marzo de ese mismo año y después de muchos problemas técnicos, llega septiembre, tenemos la aplicación lista, la publicamos en el App Store y en las distintas tiendas y nos sentamos delante de la pantalla y esperamos a ver qué ocurre. Y, oh sorpresa, no hay ningún cliente. O sea, hay coches por ahí circulando, pero no tenemos clientes, ¿no? Entonces, lo primero que aprendimos es a lanzar, o que los primeros pasos que dimos fue aprender a lanzar. Nosotros veníamos de un mundo muy técnico, igual sabíamos pocos del mercado, había que hacer publicidad. Nos dimos cuenta que no bastaba con poner el producto en el mercado, que había que comunicarlo, ¿no? Entonces decidimos relanzar el producto en diciembre de ese año y para salir de los periódicos, para que la gente hablara de nosotros, pues hicimos un pequeño truco, que fue decir
que teníamos un cofundador que había tenido éxito antes, ¿no? Por aquel entonces, esto era 2011, Twenty había tenido mucho éxito en España, entonces uno de nuestros primeros inversores le colocamos como cofundador para poder salir en la prensa, ¿no? Lo interesante de esta historia es que, o sea, cuando estás aprendiendo a caminar, cuando tienes que estar en el mercado, bueno, pues intentas aprovechar cualquier mecanismo para darte publicidad, ¿no? Y a nosotros nos funcionó bastante bien. Una vez que eres grande o eres más grande, la prensa te empieza a hacer caso, te invitan a eventos a inaugurar con una pequeña charla, pero cuando más beneficio te producen estas cosas es al principio y tienes que buscar fórmulas para perecer ahí, ¿no? Como os digo, eso es lo que a nosotros nos funciona muy bien. Una vez que lanzamos, vino el siguiente reto. Los siguientes pasos fueron entender a nuestros clientes, saber quiénes eran y buscar a los clientes de máximo valor. Entonces, bueno, hacíamos cosas como, bueno, en Cabify te tenías que registrar, pues buscábamos esas personas, esos usuarios, sus perfiles en LinkedIn, a ver dónde trabajaban, qué hacían, intentar entender cuál era el perfil de cliente, ¿no? Y enseguida nos dimos cuenta que muchos de ellos eran empresas, autónomos, abogados, no sé, cualquier tipo de profesión liberal. Con esa información lo que hicimos fue reorganizar toda nuestra empresa para dar servicio a estos clientes, a los que eran clientes que descubrimos que eran muy valiosos, ¿no? Porque la otra que hicimos es, vale, estos son los clientes, dentro de todo este grupo de clientes, ¿cuáles son los más valiosos? Y ahí empezamos a descubrir dos siglas que han marcado nuestra trayectoria, CAC y LTV. CAC, que en inglés es Customer Acquisition Cost, y LTV, Lifetime Value. Entonces, empezamos a llevar un proceso de adquisición de usuarios súper analítico. Medíamos en cada canal cuál era el coste de adquisición de cliente y cuál era el retorno que ese cliente producía durante su vida útil, ¿no? Entonces, eso nos permitió crear un negocio que pensábamos que en el futuro iba a ser rentable, porque si teníamos clientes que nos costaban, imaginad, 10 euros captar un cliente y ese mismo cliente en un periodo de 2 años iba a dar 100 euros para la empresa, pues era cuestión de conseguir suficientes clientes como para pagar los costes fijos de la empresa, ¿no? Y ahí vino la mayor dificultad. Es, oye, pues vamos a captar tantos clientes como podamos. ¿Qué ocurre? Que empiezas a gastar muchas veces 10 euros y se te acaban los euros. Entonces, de 2011 a 2014 estuvimos levantando capital todos los días. O sea, la mitad del tiempo, si no el 100%, de mi tiempo estaba enfocado a buscar más financiación. De hecho, nos quedamos sin dinero varias veces en ese proceso y sufrimos, como seguro que muchos de vosotros habéis sufrido, momentos en los que no te gusta vivir, ¿no? Por ejemplo, cerramos operaciones en Barcelona, pues pocos meses después de haber abierto. Íbamos muy embalados y nos dimos cuenta que no teníamos dinero para hacer todo lo que queríamos hacer, ¿no? Hubo otro momento en el que nos quedaban dinero para pagar nóminas un mes y tuvimos que pedir a los empleados que a ver cuáles de ellos estaban dispuestos a reducir sus salarios a cambio de más acciones en la compañía, ¿no? Y hubo muchísima gente que estuvo de acuerdo. Incluso hubo otra ocasión en la que, bueno, yo tenía algo de dinero ahorrado para dar la entrada de un piso y no había ya para pagar las nóminas. Entonces, tomamos decisiones difíciles que creo que no hay ahora con la cabeza fría no se toman, pero cuando estás ahí metido en el negocio haces alguna de estas estupideces, ¿no? Afortunadamente vino Enisa al rescate. Justo después de pagar esas nóminas, dije, bueno, se necesitan unas vacaciones, llevamos 2 años aquí trabajando mucho, me voy a ir a Marruecos a hacer surf. Me fui con un amigo, nos subimos una furgoneta y justo después de cruzar el estrecho, después de 1 día y medio de camino, me llaman, oye, que Enisa por fin nos ha dado el préstamo de 200.000 euros por el que llevábamos peleando. Pues nos salvó la vida en ese momento, ¿no? Tuve que buscar la forma de volver a Madrid para firmar a tiempo. Entonces, o sea, esto es un resumen de lo que significó para nosotros aprender a caminar. Como veis, pues estos son 3 o 4 momentos difíciles que quería compartir con vosotros, porque
fueron importantes para luego poder correr. Y las principales lecciones de este proceso de aprendizaje pues son dos. La primera, seguro que todos lo sabéis, el equipo es lo principal. Si no tienes un gran equipo que esté comprometido y que esté dispuesto a tomar decisiones tan difíciles como esa de sacrificar el sueldo durante un mes, es difícil salir adelante. Y es más, no solo necesitan estar comprometidos, sino ser mejor que tú haciendo lo que hacen. Es la única forma de que el negocio escale. Esa es la primera gran lección de esa etapa. Y la segunda, para nosotros, fue que hay que tener un ojo en el negocio. Es muy importante que el negocio vaya para adelante, pero es casi tan importante el asegurarte de que hay dinero en la caja, ¿no? Nosotros sobrevivimos a varios eventos de falta de liquidez, pero muchos otros no lo han logrado, ¿no? Entonces, a pesar de que el negocio esté yendo muy bien, si todavía estás en una etapa de crecimiento y no estás produciendo beneficios a final del mes, ese negocio tiene un riesgo existencial y como director general de la compañía, pues tienes que tener una parte muy importante de tu atención en asegurar que sobrevive el negocio, ¿no? Hace poco leía en las noticias que hay una empresa en Estados Unidos que se llama BP, que había levantado 150 millones de dólares recientemente, pues que ha cerrado operaciones pues pocos meses después de levantar ese capital, ¿no? Pensaban que iba a haber una transacción, que se iba a vender y no ocurrió, ¿no? Entonces, pues mantener un ojo en la caja. Dicen que cash is king, nuestros amigos los gringos, y es un mensaje muy importante, ¿vale? Entonces, una vez que aprendimos a caminar, correr fue fácil, ¿no? Ahora estamos en una posición mucho mejor. En febrero de 2014 levantamos 5 millones de dólares. Eso nos permitió crecer exponencialmente. 8 meses después, como las cosas iban bien, resultó muy sencillo levantar 10 millones de dólares en comparación con lo difícil que había sido lograr inversión al principio del proceso. Y 12 meses después de esos 10 millones de dólares cerramos una ronda de financiación de unos 120 millones de dólares. Cada ronda que hicimos fue más fácil. O sea, lo difícil, y de ahí el título de esta pequeña exposición, ¿no? Lo difícil fue aprender a caminar. Una vez que caminas con pasos sólidos y tienes esa base bien establecida, correr es muy sencillo, ¿no? Y correr para nosotros significó que en 8 meses, de abril de 2016, cuando cerramos esos 120 millones, a diciembre de 2016, en esos 8 meses aproximadamente, pasamos de ser 150 empleados a unos 1000 empleados y de estar en 7 ciudades a estar en 35 ciudades. Y este último año yo diría que ha sido bastante satisfactorio, pero no tan difícil. Ha sido un reto, como aquí la gente de Cabify que está por aquí lo sabe, pero no ha sido tan difícil como los años anteriores, porque teníamos ese mínimo, esa base establecida, ¿no? Esto es lo que os quería comentar. Aquí os dejamos como buen empresario, pues hay que hacer un poco de publicidad. Os dejamos, para el que no haya usado Cabify todavía, un crédito para que podáis probar el servicio. Y para cerrar, simplemente volver al disclaimer inicial, que cada maestrillo tiene su librillo. Oiréis de mí y de mucha otra gente lo que ha funcionado. No pretendo que sean axiomas, sino simplemente compartir con vosotros lo que nos ha funcionado a nosotros. Adelante, mucha suerte con vuestro camino y disfrutad del evento.